que siempre nos puede atender unos minutitos. ¿Cómo le va, diputada? Patricio Luján y Mariano Luján la saluda. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, la verdad que contenta, entusiasmada viendo esta respuesta de una porción muy importante del pueblo argentino que claramente no se va a dejar doblegar, y esto entusiasma y plantea otra perspectiva de futuro. Ahora, lo hablábamos recién con Mariano. Yo creo que esto es un resultado propiamente de la sociedad argentina en un sector, porque hay que ser claro que estas elecciones eran distritales e inclusive de la provincia de Buenos Aires, pero el propio gobierno se encargó de politizar las Nacionalizarla. claro, de nacionalizarlas, en donde el argentino, usted es cordobesa, había alguien de Ischilín, había alguien del norte cordobés, había alguien acá en Río Tercero mirando esto que no es más que, no sé si todavía, porque inclusive el gobierno no dirimió qué pasa con las supuestas escuchas y casos de corrupción, o la justicia está trabajando en eso. Vio, me parece que la economía de la que no está funcionando. El plan económico no está funcionando. Yo creo que el país entero ayer estaba viendo los resultados en provincia de Buenos Aires porque sabían que se iba a marcar el pulso hacia las elecciones de octubre. Creo que hay varios factores. Por un lado, como bien decís vos, la economía claramente es un factor determinante, la gente no llega a fin de mes, la situación económica se ha deteriorado de una forma sensible. Eh, eh, Vemos el sector de la producción industrial, nosotros somos una provincia industrial, vemos que está en su capacidad productiva en lo mínimo de los últimos 20 años, estamos en índices de pandemia en términos de el uso de las condiciones de productividad, vemos que los índices de desempleo crecen y encima que para poder llegar a fin de mes necesitas tener 2 o 3 trabajos, ni siquiera para llegar a fin de mes, sino para cubrir lo mínimo, viviendo aún en situación de pobreza, porque estamos teniendo trabajadores, ya ni siquiera te diría pobres, ya te diría en las condiciones más extremas de vulnerabilidad. Creo que ha sido una respuesta a eso, ha sido una respuesta también a una de las banderas que levantaban con tanta fuerza, que tenía que ver con que ellos eran los que iban a ir contra la corrupción y no sé cuántas cosas más, y resulta que terminaron siendo corruptos de una manera obscena. Sin ir más lejos, los actos de corrupción cometidos por la persona de mayor confianza del presidente, que es su hermana. De hecho, si hacemos una comparativa, Cristina la condenaron y está presa y proscripta por actos de corrupción que no pudieron probárselos de ninguna manera, que donde claramente hubo una serie de irregularidades tremendas en todo el proceso, cuando ella además todo el tiempo estuvo a derecho, y sin embargo en este caso, en el caso de Milei, que es su propia hermana la que está pidiendo las coimas, están todo el tiempo intentando separarlo de los hechos de corrupción, diciendo que él no tenía absolutamente nada que ver. Bueno, la gente claramente lo juzgó, claramente se dio cuenta que es un gobierno que no solamente viene a hambrear al pueblo, sino también a robarle, de una manera cruel, efectuando todo esto sobre los sectores más desprotegidos, sobre los jubilados, sobre las personas con discapacidad, ni hablar lo que están haciendo con la educación. Digo, si antes se robaba tanto, ¿cómo puede ser que antes los jubilados tenían medicamentos gratuitos, las personas con discapacidad tenían su atención integral, los chicos tenían computadoras en las escuelas, había presupuesto universitario que permitía mejoras en infraestructura y buenos salarios para los Por docentes? supuesto que había errores y que han sido los que también les dio la oportunidad. Sin duda había errores, pero evidentemente cuando uno hace la comparativa, la situación en la que estamos ahora es ostensiblemente mucho peor. Creo que en el gobierno de Alberto hubo errores, por eso el pueblo decidió votar otra cosa, pero si nos retrotraemos también a los gobiernos de Néstor y Cristina, la calidad de vida del pueblo argentino era muchísimo mejor, era el mejor salario de toda la región, era la cobertura social más amplia, una de las coberturas sociales más amplias del mundo, la gente se podía jubilar, llegaba a fin de mes, había trabajo de calidad, había un orden de registración muchísimo más alto. Bueno, creo que todo esto
que estaba plasmado en el proyecto que se desarrollaba en Provincia de Buenos Aires, que tenía que ver exactamente con la misma línea y concepción ideológica y de cómo pensar el desarrollo de un país que se estaba llevando adelante en la Provincia de Buenos Aires. La gente premió eso, se dio cuenta que con un proyecto que tiene en cuenta a la gente y lo pone en la centralidad de la agenda se vive mejor, y castigó al gobierno también. ¿Cómo le va, diputada? Buen día. Mariano Luján la saluda. Diputada, yo también considero que la gente habló en las urnas también porque está cansada del atropello continuo que tiene este gobierno y de la soberbia y de tratarnos a todos como si fuéramos los últimos orejón del tarro. Y creo que lo que va a pasar en octubre va a ser el doble de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad es que la gente se cansó de la violencia, se cansó del atropello, se cansó de que estén primero los bolsillos de los funcionarios de este gobierno, que lo hacen a través de coimas y no los remedios de las personas que los necesitan para poder vivir. Pensemos que hasta se metieron con la salud de los niños y las niñas con enfermedades complejas, atacando el Hospital Garrahan. Pero diputada, este gobierno le estaba diciendo que no a una emergencia en discapacidad y termina siendo que adentro de la Agencia Nacional de Discapacidad había hechos de corrupción de la propia hermana del jefe, como la nombra el propio presidente Milei. Es decir, hay algo que no está coincidiendo. No solamente eso, encima los reventaban a palazos en la calle, le pegaban a los discapacitados, le pegaban a los jubilados. Igual la gente se cansó de eso también. Y no es una casualidad que hayan respaldado de la manera que respaldaron a Axel, que es exactamente lo contrario. Es alguien que nunca vas a escuchar diciendo un insulto, es alguien que camina todos los días, que está cercano a la gente, que tiene contacto, que abraza, que besa, que se sensibiliza ante las situaciones de las personas más vulnerables y busca construir soluciones, que todo su gabinete trabaja para eso. Bueno, creo que eso es lo que Fuerza Patria en Provincia de Buenos Aires reflejó, creo que es lo que refleja a nivel nacional, y además también lo que mostró el pueblo bonaerense, y creo que va a tener un reflejo a nivel nacional, es que el pueblo no respalda tibios. El pueblo respalda a quien se enfrenta a las políticas que atacan con crueldad al pueblo. Axel no es un tibio, Fuerza Patria no es una fuerza tibia, sino que ha desde el primer momento marcado una posición muy clara en el Congreso de la Nación, ha acompañado las luchas en la calle y tiene representación política de gente que está dispuesta a poner el cuerpo, su tiempo y su vida a disposición del pueblo. Diputada, yo le decía a Patricio recién que datos no menores que muchos quizás no lo vean, pero escuchaba a uno de los periodistas que se sientan a darle la venia a nivel nacional al gobierno de Javier Milei, hablaba y se sorprendía, y uno que está hace mucho tiempo en los medios de comunicación veía que la sorpresa era de tal manera que hablaba de que en un distrito como San Isidro, en un colegio como el Newman, que es un colegio altamente caro, decía que en una mesa había 112 votos para Fuerza Patria y 60 votos para la Libertad Avanza. ¿Cómo será el castigo que le dio la gente que en un colegio como el Newman le sacaba diferencias abismales que nunca jamás ganó el peronismo? Bueno, estarán preocupados también porque espero que esos periodistas no hayan gastado contando con el pago del gobierno de todos los meses. No espero que no hayan gastado a cuenta, porque si no van a estar complicados. Ahora, yo creo que se sorprendieron porque no tienen el pulso de la gente, porque no caminan la calle, porque están en una burbuja donde no ven lo que está pasando todos los días. Los que estamos en la calle, los que hablamos con la gente, los que vemos lo que está sucediendo, sabíamos perfectamente que iba a haber una respuesta en este sentido, porque la gente no puede más. Ahora, le digo una cosa, Gabriela, a Patricio habla. Yo creo cuando recién dije la palabra error, que creo que usted también lo ratificó, me parece que también el peronismo deberá hacer una reflexión que seguramente la ha hecho en la territorialidad, en escuchar, en mirar, en contemplar, porque, bueno, sin lugar a dudas, más allá del gobierno de Alberto Fernández,
venimos de varias cuestiones escalonadas donde el egoísmo, donde la soberbia, donde el individualismo, donde toda una serie de calificativos ha hecho también que el peronismo se haya vamos a hablar de justicialismo, haya desunido de alguna manera lo que es el trabajo para la gente y eso ha perjudicado en el paso del tiempo ni más ni menos a nuestro país, porque hoy lo que estamos padeciendo es una necesidad y estamos viéndola en la calle y a día. No sé si coincide conmigo. Y creo que algunos sectores del peronismo claramente ponían por delante los nombres, sin lugar a dudas, al proyecto político, ¿no? Y eso es lo que termina generando este tipo de cosas. Siempre está primero, ya lo decía el general, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres y los nombres, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando se cometen ese tipo de errores tienen este tipo de consecuencias también. Creo que se ha aprendido, se lleva un tiempo largo de autocrítica, de entender que había que repensarse, que había que reconstruirse desde nuestra matriz, que nuestra matriz es estar cercano siempre al pueblo, que es escuchar, que es pensar la política en base a construir respuestas a las necesidades y que, bueno, evidentemente esto tuvo un reconocimiento por parte del pueblo bonaerense en este caso y sin dudas también lo tendrá en octubre. Y te vuelvo a repetir, creo que también tiene que ver fundamentalmente con que la gente espera que quienes están en la política se las jueguen, que pongan el cuerpo, que estén en la calle, que no sean tibios, que no tengan expresiones grises, sino que tengan mucha claridad en lo que plantean y que también guarden coherencia política, ¿no? Y también sirve esto que nosotros hacemos desde nuestro rol o el que nos toca hacer, que es de periodistas, ¿no? Y por más que estemos en el interior, siempre digo una cosa, si a la sociedad vos la podés escuchar, la podés también, por supuesto, invitar a la discusión, porque si hay algo que también terminó con esta nueva escena de la sociedad argentina es que todos pensábamos que este hombre con motosierra no solamente iba a hacer lo que él pretendía hacer y que en algunos casos llevó a un punto extremo a la Argentina, porque estamos en un momento de muchísima complejidad para no, digamos, enumerar qué es lo que nos está pasando, sino que también un poco es en lo emocional y el periodismo debe estar claramente, si las cosas no están bien, hay que decirlas de una manera tal cual, de no sensibilizar a la sociedad, que es un poco lo que ha pasado en el día de ayer. Mucha gente sorprendida también por la que no vive en provincia de Buenos Aires. No sé si me doy a entender, ¿no? Sí, pero llama la atención esa sorpresa. Vos pensás, yo leí algunas declaraciones de algunos dirigentes de Río Tercero, ¿no? En Río Tercero pasó lo que pasó con la petroquímica. Y está pasando lo que está pasando con todo el sector industrial, ¿no? No puede sorprender demasiado esta respuesta por parte del pueblo, porque la verdad es que hay muchas vidas muy afectadas, incluso, bueno, han pasado cosas muy graves con algunos que han tenido que tomar la responsabilidad de llevar adelante los despidos allá en Río Tercero, ¿no? Han pasado cosas muy dolorosas, cosas que se vieron. Sí, que la humanidad no está acostumbrada, no nos vamos a acostumbrar nunca a una tortura emocional, es una tortura emocional lo que nos... Sí, cuando se trata de tus vecinos, cuando te cruzas en el club, en el supermercado y sabes lo que les está pasando y ves ese deterioro y ese dolor, y la verdad es que todo eso no es gratis. Y entonces ahora quiero reivindicar que en Fuerza Patria tiene en Río Tercero un candidato que se ha puesto adelante de todas las luchas, que es David Salto, que es un dirigente gremial, que ha defendido la fábrica militar como nadie, que ha caminado al lado de los trabajadores de la petroquímica, que está siempre en la calle luchando. Y esto es importante decirlo porque cuando se trata de construir representación política, la representación política tiene que salir de esos lugares, ¿no? De estar al lado de las luchas del pueblo, de ponerle el cuerpo y de no tener miedo, de no ser tibio. Yo recalco mucho esto porque me parece que es un poco lo que se vio ayer. Se terminó con la tibieza, no existe una ancha avenida del medio, lo que existe es dos modelos de país, un modelo de país que gobierna para la gente, que le duele el dolor del pueblo argentino, que quiere construir respuestas, y otro
proyecto de país que está sustentado en el sistema financiero y que es profundamente cruel y al cual la gente no le importa, que quiere gobernar para muy poquita gente. Bueno, ayer quedó muy plasmado y creo que esto hay que dejarlo también en claro para las elecciones de octubre, porque en el Congreso de la Nación es donde podemos ponerle un freno a estas políticas de crueldad. Fuerza Patria lo ha hecho durante todo este tiempo. Hemos sido el único bloque que ha tenido una conducta que es intachable al respecto de siempre intentar dar las discusiones y ponerle un freno a Milei. En muchas ocasiones no hemos conseguido quórum porque no se han sentado del resto de los bloques, que ahora pareciera que tienen otra voluntad, pues se dan cuenta que se está dando vuelta la tortilla. Bueno, hay que votar pensando en quienes luchan, en quienes siempre han sido coherentes y en quienes no les va a temblar el pulso para tomar decisiones a favor del pueblo, aunque esto muchas veces traiga costos porque el poder económico siempre te lo cobra. Le agradezco mucho. Mientras estamos hablando con usted, la pantalla de los estudios se habla de que por estos momentos está la reunión de gabinete sin la presencia del ministro de Economía. ¿Será una señal? No lo sé, pero es una reunión Ayer que... tampoco estuvo. Ayer tampoco estuvo. Ayer tampoco estuvo. Acá lo acaban de ratificar, está sin Luis Caputo, que será tal vez lo que el propio presidente de todos los argentinos por estos momentos y haciendo uso de su rol, deberá tomar en este caso la decisión clave en todo lo que le está en este caso generando en su plan de trabajo. Le agradezco mucho, diputada, que tenga buen día, gracias. Gracias a usted, muy buen día. Gracias. Lo acaba de mencionar en todos los canales de televisión. Mariano